Aceptó una apuesta cruel, y terminó enamorándose de la mujer sin hogar que debía usar esa noche. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta historia no es sobre una apuesta, es sobre el instante en que un hombre aprendió que la dignidad no tiene precio, y que a veces, la salvación viene disfrazada de alguien a quien juraste nunca ver. Un grupo de jóvenes celebraba un ascenso laboral en un bar del centro de Praga. El local, llamado Huerneo con el caballo negro, era uno de esos lugares que solo los locales conocen. Paredes de ladrillo envejecido, techos bajos con vigas de madera, olores a cerveza derramada y tabaco antiguo, y una barra de mármol agrietado donde los vasos se deslizaban con la familiaridad de décadas. Eran casi las 2 de la mañana, y el ambiente estaba cargado de risas altas, copas chocando y esa energía falsa que solo el alcohol puede crear, la ilusión de que el mundo es tuyo, de que nada malo puede pasarte, de que eres invencible. Habían bebido más de la cuenta. Whiskies escoceses caros, cervezas artesanales checas, coñac francés que Víctor había pedido porque hoy es mi noche. El humo de los cigarros flotaba bajo la luz amarilla, y las bromas se volvían más crueles, más descuidadas, más peligrosas. Entre ellos, Víctor Novak brillaba como siempre. No por su inteligencia ni por su bondad, sino por su nombre, su acento impecable, su reloj suizo y esa sonrisa que decía, asterisco, todo lo que veo, ya es mío. Asterisco. Víctor, hijo único de Miroslav Novak, un magnate inmobiliario cuyos rascacielos dominaban el skyline de Praga, había crecido en un mundo donde el privilegio era el aire que respiraba. Sus primeros pasos fueron en suelos de mármol, su primera palabra, pronunciada en inglés ante una nana irlandesa, su primer beso, en una fiesta en una villa alpina con champán francés corriendo por las fuentes. Para él, la vida siempre había sido una escalera de mármol que subía sin esfuerzo, donde cada puerta se abría con una sonrisa, una tarjeta de crédito o el apellido Novak. En medio del alboroto, con los ojos brillantes por el alcohol y la autoconfianza, comenzó a presumir. No fue la primera vez, pero esa noche fue más lejos, con una voz que cortó el murmullo del bar. No existe mujer que no pueda conquistar, dijo, sosteniendo su copa como si fuera un cetro. Da igual si es rica, pobre, joven, vieja, fea, del este, del oeste, si yo quiero, lo logro. El deseo es solo un juego de palabras bien elegidas. Sus amigos se rieron. Siempre lo hacían. Era parte del mito de Víctor, el seductor, el imparable, el que todo lo tenía. Pero uno de ellos, Daniel Havel, el más callado del grupo, el que estudiaba Derecho Internacional y pasaba sus fines de semana ayudando en comedores sociales, no rió. En cambio, lo miró con una fijeza que hizo que el resto callara. De acuerdo, dijo Daniel, dejando su vaso con cuidado sobre la mesa de roble. Te propongo una apuesta. El silencio cayó como una cortina de terciopelo. Los demás, intrigados, dejaron de hablar. El barman incluso detuvo lo que hacía. El que pierda, continuó Daniel sin elevar la voz, pero con una claridad que resonaba más que cualquier grito, deberá acercarse a una mujer sin hogar, ganarse su confianza, pasar la noche con ella, y demostrarlo con una fotografía. Sin dinero. Sin nombre. Sin ventajas. Solo tú. Hubo un momento de tensa incertidumbre. Luego las carcajadas estallaron. Era absurdo. Era cruel. Era perfecto para una noche de excesos entre jóvenes que nunca habían conocido el hambre, el frío real, la mirada de alguien que no te ve como igual, sino como una amenaza. Víctor, con los ojos inyectados en alcohol y arrogancia, golpeó la mesa con la palma. Aceptado. Aunque no perderé. Tú no sabes lo que es convencer a alguien cuando el mundo ya te ha entregado todo. Para él, era solo una historia más que contar entre risas, una anécdota para impresionar en futuras fiestas en Saint-Tropez o Marbella. No imaginaba que esa apuesta no lo llevaría a ganar una apuesta, sino a perder la máscara que llevaba toda su vida. Al día siguiente, ya sobrio con el sol entrando por las ventanas del ático que su padre le había regalado en Malaestrana, la apuesta pesaba como una losa de plomo en su pecho. La resaca era física, pero la vergüenza era moral. Todo le parecía grotesco, la ropa de marca en su armario, el expreso automático en la cocina, la vista al reloj astronómico como si fuera un fondo de pantalla. Pero era Víctor Novak. No podía echarse atrás. El orgullo era más fuerte que la conciencia. Sus amigos lo esperaban en un café cerca del río Vltava, bajo un cielo nublado típico del otoño praguense. Lo disfrazaron con ropa vieja y gastada, una chaqueta de cuero raída que olía a humedad,
pantalones con agujeros disimulados con parches, zapatos rotos que crujían al caminar, incluso una barba postiza mal pegada que le picaba la piel. La idea era que no usara su dinero, su nombre, su estatus. Solo palabras. Solo carisma. Solo lo que creía que tenía de sobra. Reservaron una habitación en un hotel barato cerca de la estación antigua de Praga, en el barrio de Ikov, un lugar que Víctor jamás había pisado, donde los turistas no van y los carteles están escritos en checo sin traducciones. Era una zona gris con edificios descascarados del régimen comunista, grafitis apagados por la lluvia, y olores que no se borraban con ambientadores, humedad, humo, desesperanza. Allí, bajo los puentes del río y entre las sombras de las tuberías de vapor municipal, solían reunirse personas sin techo, invisibles para la Praga de los turistas y los ricos. A ninguno le importó gastar un poco de dinero por diversión, excepto a Víctor, que por primera vez sintió algo parecido a la vergüenza, no por lo que iba a hacer, sino por lo que eso decía de él, que creía que conquistar a una mujer sin hogar era un reto, no una tragedia. Al caer la tarde con el frío húmedo del otoño calando hasta los huesos, caminó por calles que nunca había pisado. Sus zapatos prestados le lastimaban los pies. Se sentía ridículo, incómodo, fuera de lugar. Bajo un puente de hierro oxidado, cerca de unas tuberías que soltaban aire caliente en espirales blancas que se disolvían en el aire frío, vio un pequeño campamento improvisado, cartones apilados, mantas raídas, una olla oxidada sobre un pequeño fuego de ladrillos, botellas vacías de plástico alineadas como trofeos de supervivencia. La escena lo golpeó con fuerza. No era una caricatura de la pobreza, como las que veía en películas, en fotos de redes o en los noticieros. Era un mundo entero sobreviviendo a espaldas de la ciudad que él amaba y que creía conocer. Personas comiendo migajas, durmiendo con un ojo abierto, protegiéndose del frío y de los demás con lo poco que tenían. Niños durmiendo abrazados a perros. Ancianos envueltos en periódicos. Hombres con miradas vacías fumando colillas recogidas del suelo. Miró alrededor hasta que la vio. Estaba sentada sola, apartada de los demás, como si supiera que su presencia incomodaba. Envuelta en capas de ropa que parecían sacadas de distintas décadas, un abrigo militar soviético, una bufanda de lana tejida a mano, guantes sin dedos, su rostro estaba cubierto de suciedad, sus manos agrietadas por el frío, y llevaba una peluca gris, desgastada, que la hacía parecer una anciana derrotada por la vida. Pero sus ojos eran jóvenes. Alertas. Desconfiados. Víctor se sentó a cierta distancia, en un bloque de concreto húmedo. Tomó aire y la saludó con un aoj suave, la voz temblorosa no por el frío, sino por algo que no entendía. Ella se movió incómoda, desconfiada. Lo miró largo rato como si evaluara si era peligroso. No dijo nada. Víctor improvisó una historia, le dijo que había perdido su trabajo en una fábrica, que su novia lo había echado porque no podía mantenerla, que llevaba semanas durmiendo en la calle, que no sabía a dónde ir. No sabía por qué, pero sus palabras salían más sinceras de lo que esperaba. Tal vez porque por primera vez estaba hablando desde un lugar que no era suyo, y eso lo hacía vulnerable. La mujer lo escuchó en silencio. Luego, con movimientos lentos, abrió una bolsa de plástico y sacó un pedazo de pan duro, envuelto en un trapo limpio. Se lo ofreció. Ese gesto lo desarmó. No era lástima. Era generosidad. Y en medio de la miseria, la generosidad duele más que el hambre. Hablaron largo rato. Ella le explicó dónde dormir sin que los echaran nunca bajo el mismo puente 2 noches seguidas, dónde conseguir agua caliente en invierno, en la cocina de una iglesia que abría los martes y jueves, cómo evitar a la policía, nunca mendigar en el centro viejo, cómo reconocer a los buenos de los malos, los que ofrecen trabajo rápido, siempre son trampa. Le habló del frío que se mete en los huesos, del miedo que no se apaga ni al dormir, de los sueños que ya no tienen colores. Se llamaba Anika, o al menos eso dijo. Le confesó que no recordaba cuándo había sido su última ducha. Que a veces soñaba con el olor a jabón, con el sonido del agua corriendo, con sentirse limpia. Víctor, con un nudo en la garganta que no podía explicar, le propuso algo simple. Aún tengo algo de dinero. Puedo pagar una habitación. Solo para que te laves y descanses. No espero nada a cambio. Ella lo miró largo rato. Sus ojos por primera vez buscaron los suyos. Tras dudarlo mucho aceptó.
Cuando entraron al hotel, un lugar de paredes desconchadas y colchones hundidos, sus amigos los vieron desde lejos, escondidos tras un coche estacionado. Comenzaron a reír, a tomar fotos con sus teléfonos de gama alta, a grabar vídeos para sus stories. Víctor lo logró, decían entre risas. El rey de las conquistas se acostó con una sin techo. Qué asco, pero qué valentía. Víctor fingió seguridad. Sonrió, incluso les hizo un gesto con la cabeza. Pero por dentro algo había cambiado. No sentía triunfo. Sentía vergüenza. Por ellos. Por él. Por todo. En la habitación el silencio era denso. Anika fue directo al baño. Cerró la puerta. El sonido del agua al abrirse, luego el chorro cálido cayendo sobre la tina oxidada, llenó el espacio como una oración. Víctor se sentó en la cama, con las manos temblando. No por deseo. Por culpa. Cuando salió envuelta en una toalla delgada del hotel, Víctor se quedó paralizado. La mujer que tenía delante no era una anciana. Se quitó la peluca y dejó caer una melena castaña, larga y enredada, pero hermosa. El agua había borrado la capa de suciedad, revelando una piel joven, pálida, marcada por el cansancio pero no por los años. Sus ojos, ahora limpios, eran grandes y oscuros, llenos de una tristeza antigua, de historias que no se cuentan con palabras. Mi nombre no es Anika, dijo con voz suave, con un acento extraño pero musical. Me llamo Lira. Le contó que era de Tortoya, un pueblo pequeño en el sur de Albania, junto al mar Jónico. Que su madre era costurera, su padre pescador, y que tenía un hermano menor al que no veía desde hacía 3 años. Que había llegado a República Checa con una oferta de trabajo como cuidadora en una residencia para ancianos en Brno. Que al bajar del autobús en Praga, una mujer la recibió, le dio de comer, le ofreció un lugar donde dormir. Que al tercer día le quitaron los documentos, le confiscaron el teléfono, y le dijeron que ahora trabajaría para pagar la deuda del viaje. Intentaron usarme, dijo sin mirarlo, con las manos apretadas sobre la toalla. Pero logré escapar una noche cuando uno de ellos se quedó dormido. He estado escondiéndome desde entonces. Uso la peluca, me ensucio a propósito, duermo donde nadie me ve. Porque si me encuentran, no volveré a ser libre. Víctor no supo qué decir. Las palabras se le atoraron en la garganta. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta lista. No tenía un plan. Solo tenía el dolor de saber que su mundo, su comodidad, su risa en el bar, existían al mismo tiempo que esto. Olvidó por completo la apuesta. No hubo foto. No hubo prueba. No hubo victoria ni derrota. Bajó a recepción, compró ropa limpia, toallas, agua, pan, fruta, medicinas, un cepillo de dientes. Llamó a su madre, Eva Novakova, quien no solo era esposa de un magnate, sino es directora de una organización internacional de derechos humanos, y ahora presidía una fundación contra la trata de personas en Europa Central. Con voz temblorosa, le contó lo que había descubierto. Esa misma noche Eva activó contactos. Un abogado amigo de la familia, especializado en trata de personas, llegó al hotel. Con discreción, sin hacer ruido, iniciaron un proceso largo, delicado y peligroso para recuperar los documentos de Lira, identificar a la red que la había traído, y denunciarlos ante Europol. Se movilizaron traductores, psicólogos, agentes encubiertos. Todo en secreto. Porque esas redes no perdonan. Durante meses Lira vivió en una casa segura a las afueras de Praga, en un pueblo llamado Brandis nad Labem, protegida, asistida por psicólogos y traductores. Víctor la visitaba 2 veces por semana. Al principio hablaban de lo que había ocurrido. Luego de libros. De música. De sus sueños. No hubo lástima. No hubo romance forzado. Solo respeto. Solo humanidad. Poco a poco Víctor cambió. Dejó de frecuentar los bares de lujo. Canceló su membresía en el club exclusivo de golf. Comenzó a trabajar con la fundación de su madre, primero como voluntario, luego como coordinador de campañas de concientización. Donó parte de su herencia a refugios para víctimas de trata. Vendió su reloj suizo y usó el dinero para financiar un albergue en Bratislava. Sus antiguos amigos lo llamaban el santo caído, el rico arrepentido, pero ya no le importaba. Por primera vez se sentía útil.
Cuando el caso se resolvió tras un operativo policial que desmanteló una red que operaba en 5 países, y Lira recuperó su pasaporte, su libertad y su derecho a decidir, compró un billete de regreso a Albania. Quería ver a su madre, a su hermano pequeño, el mar que no había olvidado, las olivas que su padre cosechaba cada otoño. En el aeropuerto de Václav Havel, cuando anunciaron el embarque para Tirana, Víctor la tomó de la mano. No con desesperación, sino con calma. Con respeto. No tienes que irte, le dijo. Si te quedas, no estarás sola. Lira lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de sorpresa. De gratitud. No me quedaré porque tengo miedo, respondió. Me quedaré porque aquí por primera vez alguien me vio. No como una víctima. No como una pobre. No como una apuesta. Me viste a mí. Se quedó. Años después, los mismos amigos que se rieron aquella noche apenas recuerdan la apuesta. Para ellos fue una noche más de excesos, una historia olvidada entre tantas. Daniel, el que propuso el reto, ahora es juez en la Corte Penal Internacional. Víctor y Lira se casaron en una ceremonia íntima en un jardín en Kampa, con solo 12 invitados. Hoy tienen 2 hijos y viven en una casa modesta en las afueras de Praga, donde cada domingo cocinan juntos, y donde nunca falta un lugar en la mesa para alguien que lo necesita. Víctor sí recuerda la apuesta. No como una broma, sino como el momento exacto en que dejó de ser el hombre que presumía y se convirtió en alguien capaz de mirar al otro sin sentirse superior. Porque a veces una apuesta absurda no te hace ganar una historia para contar, sino una vida completamente distinta. Y a veces el amor no empieza con flores o cenas, sino con un pedazo de pan compartido bajo un puente en Praga. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin escribir en los comentarios, ¿crees que el destino nos pone a prueba para que cambiemos? Y no olvides suscribirte porque aquí contamos verdades que duelen, pero que también sanan.